Hola, ¿cómo están? Pues buenos días. El día de hoy vamos a tener nuestra última clase de lo que es nuestro curso y bueno, sobre eso vamos a estar hablando el día de hoy. Realmente es algo que estamos manejando muy por encimita. Recuerden que es una materia que es un poquito complicada, pero si tienen alguna duda o algo o algún comentario, pues estoy tratando de respondérselas lo más pronto posible. Y bueno, pues el día de hoy pues vamos a hacer un primer repaso de lo que es en sí el procedimiento para que podamos entonces ahora sí partir hacia adelante. Recuerden que todo inició con lo que fue una demanda, ¿no? O una solicitud por parte del propio comerciante o incluso una denuncia, ¿no? Por parte del Ministerio Público, en el cual pues se presenta con los formatos del IFECOM. Estos dos se presentan con el juez de distrito que va a calificar nuestra demanda, va a ver si le falta algo, nos las va a prevenir, desechar o admitir y en su caso pues se tendrá que garantizar, ¿no? Recuerden que esta es la única materia en la cual la ley nos pide que exhibamos una garantía en un momento determinado, porque si no la garantizamos pues evidentemente se va a rechazar, ¿no? A más o menos bueno, la ley nos dice que es un monto equivalente a los 1.500 días de salario mínimo, pues que prácticamente son como 150,000 pesos hoy en día en esta parte, ¿no? Y bueno, una vez que se hace esta demanda, se toman lo que son las medidas precautorias. Recuerden que son las medidas en las cuales yo busco como demandante que en un momento determinado la autoridad pues evite que la persona a la mejor huya o bien que venda sus bienes para quedar en un estado ahora sí, perdón, no de indefensión, en un estado de quiebra voluntario, ¿no? Que en un momento determinado pues al momento de cobrarle, pues ya no sea suficiente pues para pagar todas las deudas que tiene esta persona o este comerciante como tal, ¿no? Una vez que se admite, recuerden, entonces una vez que se admite, pues evidentemente se tiene que hacer la notificación y esta parte tendrá que contestar. En un momento, el comerciante tendrá que contestar presentando las pruebas que se consideren necesarias. El juez tomará también las medidas en este sentido. Y es aquí cuando va a entrar entonces el IFECOM. Recuerden que aquí entra el IFECOM con lo que veíamos que era el famoso visitador. El visitador va a ser la persona, ¿no? Que va a acudir como experto, ¿no? A interrogar al comerciante, a visitarlo, valga la expresión, ¿no? Para que en un momento determinado lo auxilien otras personas y pueda determinar si el comerciante incurrió en alguno de los supuestos previstos en el artículo 10 de la ley del concurso mercantil o bien si hay necesidad de poner ciertas restricciones adicionales a las que el juez ya puso en un momento determinado, ¿no? Recuerden que el visitador debe de acudir, ¿no? Junto con sus auxiliares al lugar donde debe de efectuarse la visita para revisar los libros, registros y documentos del comerciante, en los cuales pues se versará pues como tal sus requerimientos, ¿no? Una vez que el visitador tiene acceso a todos estos documentos y conste la situación financiera y lleve las entrevistas y demás, ¿no? Todo aquello que considere en ese sentido, ¿no? Podrá entonces levantar, ¿no? Lo que son las famosísimas actas, ¿no? Recuerden que se levantan actas circunstanciadas provisionales, en estas actas que es día a día, ¿no? De todos los que van interviniendo y evidentemente en un momento determinado el, la autoridad, bueno, mejor dicho, el visitador tendrá que presentar su acta final, ¿no? Donde le va a decir al juez sus conclusiones de qué fue lo que él percibió por medio de sus sentidos en ese sentido, ¿no? Para que en un momento determinado este informe se presente también pues a las partes y ellos puedan conocer pues la defensa, ¿no? Lo que también encontraron el visitador en este sentido y pues podamos determinar si el comerciante se fue a un concurso mercantil o bien hasta ahí se termina el procedimiento. Aquí es importante hacer un señalamiento, es algo extraño, pero la ley le da la posibilidad que aunque ya esté en concurso mercantil como es esta parte, ¿no? Donde se va a nombrar a un conciliador, independientemente de eso, la ley también le da al comerciante que ha sido demandado la posibilidad de contratar un crédito. Este crédito
pues para endeudarse más, ¿no? Todavía valga la expresión, pero la ley dice, recuerden que el espíritu de la ley es no cerrar la empresa, ¿sale? Entonces dice, oye, a ver, ¿cuánto debes, no? Pues, no sé, 10 millones. Oye, si con un crédito crees que pudieras hacer frente a tus obligaciones y en un momento determinado pagar, evitar el concurso y cerrar, pues es evidentemente que, pues, en un momento determinado, pues el comerciante, pues lo más lógico va a decir sí, ¿no? Pero ¿qué pasa si esos 10 millones, en lugar de ayudar al comerciante, lo endeudan más? Pues entonces, ¿qué puede pasar? Pues lo único que va a pasar es que pues tengo un problema más grave porque el crédito va a tener preferencia al momento de liquidarse una empresa, ¿no? Entonces puede ser que yo opte como comerciante buscar un crédito, pero si ese crédito no es suficiente, no alcanza, no logra salvar mi empresa, pues evidentemente con la deuda que ya traía desde que me demandaron de por acá, más, ahora sí, ¿no? Más el crédito y evidentemente esto me va a dar una suma que va a ser mucho más grande de lo que ya traía, ¿sale? Sin embargo, es importante que ustedes conozcan que la autoridad y la ley le da la oportunidad a las partes, bueno, mejor dicho, al comerciante, de poder buscar a toda costa salvar su empresa, ¿no? Y en ese sentido es fundamental que así suceda, pues para, les digo, el espíritu de la ley no busca cerrar la empresa, busca salvarla. Bueno, una vez que ya fue nombrado entonces dictada la sentencia de concurso, ¿no? De mercantil, que sería nuestra primer sentencia, entonces estaríamos ante la presencia de un conciliador. Recuerden que el conciliador tiene doble función, una función que su nombre lo indica, busca conciliar y una función que busca ver quiénes van a ser los acreedores. Recuerden, esta función al final se tiene que hacer dentro de los 180 días como máximo, ¿no? Que le da la ley. Sin embargo, puede aumentar a 270 días en caso de que la mitad de los acreedores esté de acuerdo, o bien si tres cuartas partes o más están de acuerdo, nos iríamos a los 360 días para completar ambas actividades, la de conciliar y la de ver el reconocer acreedores. Entonces, la conciliación, el acto o el efecto, ¿no? Diría el diccionario, la acción o el efecto de conciliar se llama transar. ¿Sale? No es conciliar. Conciliar es en el momento en que yo estoy hablando con la persona, llegando a un acuerdo. Ahí estamos conciliando, ¿sale? Mientras yo estoy platicando y qué quieres tú, qué quiero yo, que yo quiero esto, yo quiero el otro, ahí estamos conciliando. Al momento en que ya nos pusimos de acuerdo, se acabó la conciliación, llegamos a una transacción. Por eso se llama transar, ¿sale? Entonces, eso de que pues, ya conciliaron es completamente, pues bueno, sí, ya conciliamos, efectivamente, pero pues eso ya fue hace 10 minutos, ¿no? Más bien, ya transaron, o sea, realmente ya llegaron a acuerdos, ¿me explico? Entonces, en el momento en que nosotros transamos, es decir, ya llegamos a acuerdos, pues evidentemente el acuerdo buscará acabar con el concurso. Si se acaba el concurso, pues evidentemente pues ya no tendría sentido continuar viendo el asunto. Sin embargo, recuerden, estamos en estos plazos amarrados un poquito, ¿ok? Y bueno, a la par de que buscamos esa transacción, tenemos que estar buscando los acreedores, ¿no? Recuerden que todas las personas tienen que presentar aquellos documentos que acrediten con lo que van a acreditar, mejor dicho, su petición de pedir y en su momento, ¿no? En esta parte, la autoridad va a ser la que va a determinar mediante un, vamos a llamarlo, mediante una primera lista provisional quiénes son los que van a cobrar. Entonces, lo primero es que se emite una lista provisional. Esta lista provisional se pone de conocimiento de las partes revisan, los comerciantes a los que les deben y dicen, ah, sí estoy, perfecto, ¿no? Pues no hay nada más que hacer, si no estás, tendrás que pues, pelearte, ¿no? Con el conciliador, pues para que te incluya en la lista definitiva. Y esta lista definitiva se elevará a la categoría de sentencia. ¿Qué pasa si no estoy aquí y yo presenté mis documentos? Pues me quedé sin cobrar. Es más que evidente, ¿no? Si no aparezco en la sentencia donde me reconocen como acreedor,
pues es más que evidente que pues no voy a cobrar porque no tengo derecho de cobro. Si hoy estoy en la lista provisional, ¿no? En la lista definitiva y en la sentencia por X o Y razón no aparece, pues nuevamente le tengo que decir al conciliador, oye, creo que hay un error, ¿me puedes agregar? ¿No? Hay formas, hay mecanismos, por unas cosas llamadas recursos, pero que no forman parte de nuestra materia en este momento y que pues para evitar hacer más grande la cuestión, en este momento no los vamos a estar abordando, pero que a lo largo de su carrera ustedes las van a ir conociendo, ¿no? Entonces, aquí aplicaría un recurso, pues para que me pudieran incluir en la lista de acreedores. Y aquí fue donde nos quedamos la clase anterior, ¿no? Y les decía, estos plazos que estamos manejando de este lado derecho, pues simple y llanamente son plazos que podríamos decir existen en la ley, pero que en la práctica no se cumplen porque nuevamente, como les decía hace unos minutos, no buscamos cerrar la empresa, buscamos salvarla. ¿Ok? Y bueno, ¿qué sucede en caso de que sea pues imposible salvar la empresa, ¿no? Ya llegamos a los acreedores, teníamos aquí al conciliador, el conciliador buscaba la conciliación y estaba reconociendo acreedores, la conciliación falla, no podemos llegar a acuerdos y los acreedores ya hay una sentencia que dice son 20, ¿ok? ¿Qué sigue después? Los otros pues ya obviamente se quedaron en el camino, los que no hayan podido acreditarlo, los que sigan vivos pues nos vamos a la etapa número 2. La etapa número 2 que ahora sí va a tener el nombre de la famosísima quiebra. Hasta este momento llegamos a la quiebra. Todo lo anterior era concurso. De aquí para atrás, de todo lo que veníamos hablando desde el inicio, estábamos en una cosa que se llama concurso. A partir de que se agotan las pláticas conciliatorias, no llegamos a una transacción de intereses y hay una sentencia que declara acreedores, entonces es momento de determinar la quiebra de la empresa. ¿Y qué requiere o qué pasa con esta parte de la quiebra como tal en ese sentido? ¿No? Pues la quiebra como tal implica la pérdida pues ya de una defensa por parte del comerciante. ¿Por qué? Pues porque ya se evidenció que pues el comerciante efectivamente y lamentablemente, ¿no? Ya no tiene forma de pagar, ¿no? Ya intentamos llegar a un acuerdo, ya intentamos ponernos, pues salvar la empresa y sin embargo por X o Y razón, a lo mejor ajenos al comerciante, pues este reconocimiento de créditos y estas pláticas pues fallaron, ¿no? Entonces, pues la quiebra como tal, ¿no? Se puede determinar pues porque se acabó el plazo, porque el comerciante pues no llegó a acuerdos, porque en lugar de ayudar a la empresa estos créditos que decíamos al inicio que pueden pedir, en lugar de apoyarlos la siguen aumentando, la deuda, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas formas. O el mismo comerciante ya se cansó del problema y dice, ¿sabes qué? Ya declara mi quiebra, ¿no? De plano. Entonces, una vez que se declara la quiebra, es decir, al momento de que hay una quiebra, estaríamos hablando de que tiene que salir en una sentencia. Entonces, la quiebra se decreta por sentencia. Prácticamente se hace al mismo tiempo que se reconocen acreedores. Prácticamente es, terminamos de reconocer acreedores, el juez pregunta, ¿hay algún acuerdo conciliatorio en ese sentido? ¿No? ¿Transaron algo? No. Entonces, automáticamente procede al dictado de una nueva sentencia que va a declarar la quiebra de esa empresa. ¿Ok? Y entonces se le pide al IFECOM, en ese sentido, que nombre a una persona que se va a llamar síndico. Y el síndico automáticamente, literalmente, va a ir y va a ser el que va a tomar posesión de la empresa. Este es el nuevo comerciante, le pide las llaves, le pide los documentos, le pide todo al comerciante y entonces empieza literalmente va a ser algo que se llaman diligencias de ocupación. ¿Qué es una diligencia? Pues realmente son actuaciones, ¿no? Visitas, ¿no? Y su nombre lo indica, para ocupar la empresa.
Estas diligencias de ocupación son para determinar a ver qué hay adentro, para qué es lo que sirve, qué se puede vender, qué no se puede mover, etcétera, etcétera. Ya que el comerciante, como les digo, ya perdió su empresa, ya no tiene nada que hacer. Ya el síndico va a ser la persona que nos va a decir cómo va a pagar, a quién le va a pagar, de qué forma, en qué momento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el síndico hasta este momento, ¿sale? Y entonces vamos a tener que empezar a hablar de algo que se llama en el derecho grados y prelaciones. ¿Ok? Entonces, ya el síndico toma la ocupación, ya el comerciante es excluido y es ente pasivo, ¿no? Porque a lo mejor sobra dinero, pues se lo vamos a dar al comerciante, pero ya es un ente pasivo que únicamente está viendo cómo su empresa se empieza a vender. Obviamente las diligencias de ocupación, pues se sigue el aseguramiento de las cosas, ¿no? Entran, le ponen los famosos letreros, se empiezan a inmovilizar máquinas, etcétera, ¿no? O sea, literalmente es una ocupación, es como si hubiéramos perdido una casa y entran literalmente a quitárnosla, ¿no? Entonces puede llegar hasta la fuerza pública en algunos casos cuando no lo quieren entregar de manera voluntaria, pero bueno, normalmente estas diligencias de ocupación, pues todo esto también pues, se va haciendo en actas, ¿no? Que con lo cual se va a ir entregando las cosas, pues para evitar dañar derechos en ese sentido, ¿ok? Y bueno, estas diligencias de ocupación, como les digo, las hará el síndico, ya no hay necesidad de que el comerciante intervenga y el síndico tiene dos funciones fundamentales o básicas. La primera es determinar cómo va a pagar, ¿sale? Entonces, para eso existe la famosa orden de prelación, ¿ok? Cada materia tiene su orden de prelación, sin embargo, la prelación que va a reinar frente a cualquier materia, me digan fiscal, familiar, laboral, mercantil, civil, penal, la que les enseñen en los próximos cuatrimestres, siempre va a ser la concursal. Si no hay concurso, pues evidentemente nos iremos sobre la que ustedes hayan, la que, ahora sí, vamos a decir, sobre la materia que la que estén. Por ejemplo, se me ocurre en materia laboral. Oye, ¿hay concurso en la empresa? No. Ah, perfecto, pues nos vamos sobre la prelación que se maneja dentro de la materia laboral. Oye, en una cuestión familiar, ¿no? En un divorcio, ¿hay algún concurso? No, entonces nos vamos con la prelación que se lleva dentro de la materia familiar, pero que ustedes irán conociendo poco a poco a lo largo de sus clases, ¿sale? Sin embargo, ¿cuál es la orden de prelación en materia concursal? Lo primero e importante es que los alimentos de los niños, ¿no? Valga la redundancia, cuando decimos alimentos es vestidos, calzado y todo esto, que tiene que ver con la materia familiar y los salarios de los trabajadores van a ir siempre en un primer momento, ¿ok? Los trabajadores siempre van a ir en un primer momento en esta parte. Si se dan cuenta, todavía no entran los que demandaron, ¿sale? Primero estamos garantizando los alimentos. ¿Los alimentos de quiénes? Del comerciante, de sus hijos, de su esposa en un momento determinado, ¿sale? Es decir, yo soy el comerciante que me están liquidando mi empresa ya, la declararon en quiebra, pero al final esa empresa que yo tenía era para el sostenimiento de mi familia. Entonces, ¿cuánto dinero gastaba con mi familia? Y aquí, pues, evidentemente, este número es inmenso, puede ser tan inmenso, tan chiquito como tal. Habrá que demostrarlo en juicio de que el comerciante gastaba mucho, pues para que lo que le den sea mucho. Si gastaba poquito, pues lo que le van a salvar es poquito. ¿Me explico? Entonces, lo primero que se garantiza son los famosos alimentos del comerciante, de su familia, pues para que pueda vivir bien. Y aquí es demasiado subjetivo porque pues a lo mejor para mí 2 millones de pesos, pues está excelente, ¿no? Pero a lo mejor para un empresario 2 millones de pesos, pues me va a decir, oye, eso es lo que yo me gasto en pues un fin de semana, ¿no? Con mi familia. Entonces, pues te digo, es demasiado subjetivo esta parte y la ley no nos lo determina. El salario de los trabajadores, en el sentido de que lo marque la Ley Federal del Trabajo, que tendría que ver con los 3 meses de indemnización y aguinaldos, vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Sin embargo, estas dos, si se dan cuenta, esta es materia familiar y esta es materia laboral. ¿Ok? Ahora sí, ¿cuál es la prelación del derecho concursal que también entra dentro de esta parte? La primera nos dice las que tengan que ver con lo familiar y lo laboral, ya las pusimos, ¿sale?
En una segunda nos dice, en caso de que llegara a fallecer el socio, el comerciante, los gastos que se haya invertido en salud o en su posible funeral. ¿Sale? Es decir, antes de pagarles a los acreedores, si el señor comerciante en atención a la mejor pues, al estrés, ¿no?, del juicio, se enfermó e incluso se llegó a morir, pues hay que, ahora sí, no, valga la expresión, pues hay que como que repararle el daño y hay que darle pues, un cochinito, ¿no? En ese sentido. Oye, es que pues del estrés se enfermó del corazón y le hicieron 3 trasplantes y demás, pues eso entra en gastos de salud, pero no se ha muerto, pues no importa, de todas maneras, le tenemos que pagar lo que se haya gastado. Oye, lo trasplantaron y después de la tercera se murió. Pues entonces le pagamos lo de salud y aparte le pagamos lo del funeral. Obviamente esto será unos gastos increíblemente altos. Si no se enferma y no se muere, pues evidentemente esto pues, no se va a pagar. ¿Sale? Después, en caso de que ya se haya pagado y siga habiendo dinero, ¿eh? Porque puede ser que aquí ya se acabó el dinero y pues ya se acabó, ¿sale? Pero si sigue habiendo dinero, entonces nos vamos a a un cuarto grado, a un cuarto nivel, ¿sale? Que van a ser para aquellos que tienen algún tipo de garantía. ¿Cómo qué tipo de garantía? Pues no sé, que a lo mejor cuando pidió dinero le dijeron, mira, pues te entregamos, no, valga la expresión, ¿no? La factura del coche. Yo te presté dinero y tú a cambio me diste la factura del coche. En términos muy lisos y llanos para no meternos en temas legales generales, ¿no? Pero se lo estoy tratando de manejar lo más básico en esta parte. Entonces, yo te entregué una garantía y pues vengo por la garantía. O sea, tú me veas, me entregaste facturas de coche, me entregaste maquinaria, me diste, pues no sé, una hipoteca, por ejemplo, con los bancos, ¿no? Los bancos llegan y dicen, oye, pues si yo le había hipotecado aquí el terreno, pues eso es una garantía. Entonces, los que siguen en cobrar serán los que tengan garantías, ¿ok? Voy a borrarlo para que podamos seguir, pero recuerden, alimentos, después trabajadores, después los de salud o su funeral, después los que tienen garantías. Aquí todavía no entra ni el SAT ni nadie, ¿eh? Por eso les digo que el SAT no es el poderoso como luego nos los quieren manejar algunos abogados fiscalistas, ¿sale? Pero, ¿quién sigue? Ahora sí, no, pues bueno, ahora sí, ya no, ya era mucho, pues ahora sí sigue el SAT. ¿Sale? Viene el SAT y viene el IMSS y viene, ay, aquí ya escribí doble. Viene el IMSS, viene el Infonavit y vienen todas aquellas cosas que nos quieren cobrar siempre. ¿Sale? Entonces el Infonavit, el IMSS y todos ellos vienen a cobrar. ¿En qué orden? La ley no nos los ha determinado, solo dicen todos aquellos que tengan la obligación de cobrar por ley. Es decir, el IMSS, el Infonavit y el SAT pues, tienen una obligación de cobrarle al comerciante pues las cuotas obrero-patronales que en un momento determinado se generaron y que cuando ustedes lleven derecho laboral conocerán la manera en que se paga y obviamente también cuando lleven la materia de derecho fiscal. Sin embargo, ese seguiría siendo ellos. Después de ellos vendrían todos aquellos, ahora sí, que tienen algún tipo de documento, ¿ok? A lo mejor algún pagaré, a lo mejor algún contrato, etcétera, ¿no? No les dejaron garantías, no les dieron un documento como tal que garantizara algo, solamente les dijeron, pues préstame y aquí está tu factura, órale, gracias. Pero me siguen debiendo, sí, sí te siguen debiendo, ¿sale? Pero no tengo una garantía, eso es un documento sin garantía, ¿ok? Entonces, todos los documentos que sean documentos sin garantía van después de el SAT, el IMSS y de todos ellos. Y ya en algún momento si llegara a sobrar, que yo realmente yo he visto que ni a veces ni llegan al SAT, ¿no? Es que serían aquellas personas que tienen algún tipo de deuda particular. ¿Qué es una deuda particular? A lo mejor que el comerciante le firmó algún recibo ahí medio feo, ¿no? Este, que a lo mejor valga la expresión, voy a decir, una videollamada o un mensaje de WhatsApp, ¿me explico? Que legalmente no tiene un efecto jurídico como tal, sin embargo existe la presunción de que se debe. ¿Sí me explico? Es muy raro que suceda que una empresa realmente
feria lo haga. Sin embargo, pues en el comercio todo se puede, ¿no? Y no falta que el que vende vía, pues, pues voy a decir, nos vende cosas por por WhatsApp y Facebook y todas estas, ¿me explico? Entonces, en un momento determinado, si son alguna de esas, pues son deudas de carácter particular. Ese sería el orden en el que se estaría pagando, ¿ok? ¿Qué pasa si se acaba el dinero, voy a decir, con los trabajadores? ¿Qué pasa con todos los demás? Pues se quedan, pues nomás viendo, ¿sale? Oye, vamos a suponer, se me ocurre, que a lo mejor los que iniciaron el juicio fueron personas que estaban en este nivel, documentos sin garantía. A lo mejor tenían un pagaré nada más y una factura, y fueron los que se dieron cuenta que no les querían pagar. Ellos contrataron al abogado, ellos vieron al visitador, ellos le estuvieron dando movimiento durante 5 largos años, y al momento de pagar, ¿qué crees? Que no alcanzó. Oye, pero ellos dieron la garantía. Pues no alcanzó. Y entonces, pues no alcanzó. Pues la realidad es que no alcanzó y pues ya no te voy a pagar. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, no lo olviden, o sea, no porque yo haya iniciado el juicio me van a pagar, no está obligada la ley a pagarme, ¿sale? Tengo que demostrar que tengo mejores derechos. Ahora sí pareciera aquí como un juego de cartas, ¿no? Que ahora sí que tengo una mejor carta que los otros para poder cobrar literalmente, porque de nada sirve que yo haya empezado el juicio, que haya repartido las cartas y al final cuando me tienen que pagar, resulta que hay alguien que tiene una mejor mano, pues así pasa aquí, literal, ¿sale? Entonces, en ese sentido, el juicio concursal, si lo quieren ver, es hasta un poco, pues, no sé si injusto, ¿no? Porque pues, a lo mejor las personas que lo iniciaron, pues lo hicieron con la mejor intención de recuperar dinero y resulta que, ¿qué crees? Pues que se quedaron nomás viendo cómo los primeros lo hicieron, ¿sale? Oye, y los alimentos y todo eso, pues puede ser que ahí se vaya todo el dinero, ¿sale? En los alimentos, en los trabajadores, o incluso los que tienen algún tipo de garantía, ¿no? O imagínate en el mismo funeral del comerciante, ¿no? A lo mejor vino hasta el mariachi, hicieron todo un show y yo qué sé, ¿no? O sea, obviamente, pues al final era dinero del comerciante que se gastaron los familiares en su funeral y a lo mejor en su tratamiento de salud en Houston y demás. Se acabó el dinero, pues se acabó el dinero. O sea, la materia concursal así nos los dice, ¿sale? Si se llegase a acabar el dinero, pues se acabó, ¿ok? Sin embargo, vamos a suponer, ¿no? Que en ese sentido, a lo mejor después le encuentro propiedades al comerciante, me podría seguir cobrando, por ejemplo, uno que se quedó sin garantía y se entera que tiene una casa en Grecia, ¿no? Después de 3 años, ¿le puede cobrar? Sí, sí le puede ir a cobrar, ¿sale? Pero, pues, ¿qué les digo? ¿No? O sea, puede ser tan injusto como eso. Ahora, ¿de dónde va a salir ese dinero? La pregunta, ya quedamos claro cómo se va a pagar. Ahora, ¿con qué dinero? ¿Sale? Pues vamos a suponer que el comerciante tenía su fábrica, ¿sale? Eh, Disculpen mis dibujos, ¿sale? Tiene su fábrica, tiene un cochecito y no sé, se me ocurre que tiene, pues voy a poner un terreno, ¿sale? Para algo rápido. Entonces, el síndico que ya es voy a decir entre comillas, el dueño de las cosas, pues las va a cuantificar y va a decir, a ver, ¿cuánto dinero va a salir de la venta de esto? Porque con lo que yo gane de dinero, yo les tengo que pagar a los acreedores que están de este lado esperando, pues ahora sí, en el orden que dijimos, ¿sale? Están esperando cobrar, ¿ok? Entonces, pues vamos a suponer que la fábrica vale 10, el carrito vale 3 y el terreno vale 5. Realmente tengo 18 pesos para repartir, ¿sale? Pues y ahorita lo vamos a poner, pero no olviden, son 18 pesos los que tenemos en total. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una convocatoria para una subasta, una famosa subasta que se va a realizar por medio del IFECOM. El IFECOM en su página de internet va a señalar cuándo se va a hacer la subasta pública. Es una subasta pública que se va a hacer en un recinto especial como tal, pero esta subasta tiene una parte que se llama convocatoria. Esta convocatoria evidentemente solicita que se presenten postores, ¿no? Para realizar ofertas para la compra de estos bienes, ¿ok? Y literalmente, pues, de inicio, pues, es como la televisión, lo quiero llamar así, ¿no?
se van a la convocatoria y les explico rápidamente el procedimiento de la subasta para que la tengan aquí un poquito claro, ¿sale? Entonces, la subasta dice, ¿sabes qué? Mira, la primera parte es la convocatoria. Una vez que tenemos la convocatoria, se les va a invitar a todas las personas a que vayan a conocer los bienes, pues, porque nadie va a invertir en donde no, nadie conoce, ¿no? Entonces, se les invita a conocer los bienes en este sentido, y una vez que los conocen, ¿no? Pues ahora sí ya puedes entonces en un momento determinado decidir si vas o no vas a la subasta pública como tal, ¿no? Entonces, ya te hice la convocatoria, ya te invité a conocerlos en una fecha X más adelante, ¿no? Y literalmente se presentan las cosas como va, ¿no? Son lugares cerrados y pues yo ahorita les puse bienes inmuebles, pero ¿qué sucede, por ejemplo, en el caso de a lo mejor relojes, en el caso de alguna vez vi hasta unos de estos, como, ay, se me fue, arrecifes, ¿no? Vendían unos pedazos de roca que valían alrededor de 150,000 pesos, ¿no? Pues digo, no sé si a alguien le interese comprar un pedazo de roca de 150,000 pesos, digo, es un arrecife, pero pues de ese nivel, a veces lo que se remata, ¿no? Rolex, se rematan autos, celulares, pantallas, computadoras, máquinas, o sea, literal se remata todo lo de la empresa se va a rematar, ¿sale? Recuerden, lo importante es sacar la mayor cantidad de dinero, ¿sale? Y bueno, una vez que los conocen, pues literalmente los modelan, ¿no? El reloj, lo presumen, lo enseñan que tiene diamantes, si no tiene diamantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que ya tenemos el conocimiento, ahora sí podemos empezar a ofertar. Una vez que oferto en un sobre cerrado, ¿no? Esta oferta, yo digo, ¿sabes qué? Pues vamos a agarrarnos a este terreno, a la empresa como tal, ¿sale? Entonces, en la oferta yo le pongo que lo mínimo que ofrezco, vamos a suponer un precio de apertura como tal, ¿no? Lo mínimo es 5 pesos, ¿no? Supongamos. Entonces yo oferto 5 pesos. Y pues hay 5 ofertas como tal, ¿no? Una que dice 5, otra que dice 5 y otra que dice 5. Si se dan cuenta, pues estamos en empate. Entonces se abren los sobres, ¿no? Que van en sobre cerrado, como les decía, y dicen, miren, ¿saben qué? Hay 3 personas interesadas en la empresa como tal, en la fábrica, ¿sale? Pues ahorita están ofreciendo 5, ¿alguien la mejora? ¿No? Y entonces, literalmente, se tienen 30 minutos, ¿no? Para que la puedas mejorar. Entonces, al minuto 29 con 58 segundos, de aquí arriba dice 6, ¿vale? Los demás se mantuvieron en 5 y en 5. Entonces, pues lo lógico sería, o la lógica que yo manejo, dice, pues si ya lo ofertó en 6, pues ya dénsela, ¿no? Pues ya se acabó el tiempo. No, la ley nos dice, si alguien mejora la oferta, dénsele otros 30 minutos para que se pueda volver a mejorar la oferta. Y entonces nuevamente en el minuto 29 con 30 segundos, ya tenía 6 y ahora dice, yo me quedo en 6 y la sube a 7 y se sigue en 5. ¿Sale? ¿Qué sucede? Otros 30 minutos. Así, ¿hasta cuándo? Hasta que ya nadie oferte. ¿Sale? O sea, que me puedo llevar solo en este bien todo un día, sí. Oye, pero yo venía a ver el Rolex que se me había antojado, ¿no? Yo quería el Rolex que a lo mejor el precio de apertura era de 10,000 y en una de esas pues nadie le interesa y pues me llevo un Rolex en 10,000. Pues sí, el problema es que hasta que no se acaba el bien, ahora sí, hasta que no se vende ese bien, pues no podemos continuar con los demás productos. Entonces así funcionan las subastas, pueden durar meses estas subastas, por lo que les acabo de decir. Hoy en día, en el caso de Mexicana, por ejemplo, se está subastando los trajes de los pilotos, ¿no? Se están subastando, creo que también algunos aviones, como, pues, valga la expresión, como carcasas, y pues para pues, desarmarlos, ¿no? Y como refacciones, ¿no? Por si a alguien le interesa, pues ya sabe, ¿no? Puede ir ahí al IFECOM a hacer sus ofertas, ¿no? Y habría que ver qué fecha se hace. Normalmente se hacen en las fechas posteriores de mayo, como por junio, julio, y evidentemente, pues esta es la manera en que se maneja. Esta es la manera en concursal, ¿sale? En materia civil y en materias mercantiles son diferentes con las famosas almonedas, pero en materia concursal esta es la manera correcta de llevar las subastas. Entonces, estaríamos hablando de que, pues, si se dan cuenta que ya llevamos prácticamente hora y media y todavía nadie la compra, ¿no? Entonces, y entonces, pues vamos a suponer que el último precio fuera de 10 pesos, el carro se fue en 3 y el terreno se fue en 5, siguiendo esta lógica. Y entonces, ¿qué hace el síndico? Pues una vez que ya monetizó, ¿no? Los bienes, ya los vendió,
pues este dinero del que estábamos hablando y que les decía no lo olviden, ¿no? Esto, ay, ya estoy aquí borrando. Estos 5 pesos, ¿no? Que en un momento determinado se vendieron, estos 3 y estos 10 nos dieron 18 pesos. ¿Y de qué manera se reparten? Conforme lo veíamos. Primero iban alimentos, ¿no? Después iban los trabajadores, después iba la parte de de lo que era el comerciante en caso de enfermedad, ¿no? O muerte, y después venía el SAT y todos ellos. Y vamos a suponer, ¿no? Que de alimentos le dicen, pues es que pues, vivían bien, denle 5 pesitos, perfecto. A los trabajadores, pues eran muchos, denle 10. Y pues en los funerales y en la salud, pues me gasté 10 también, pero pues como ya nada más quedan 3 por repartir, pues denme los 3 que faltan. ¿Qué pasa con el resto del dinero? Pues se quedó viendo literalmente esta persona y se quedó esperando su pago. Y obviamente todos los que estaban abajo también se quedaron esperando el pago. Recuerden que este es el SAT, aquí abajito para que se entienda. ¿Sale? Entonces, el SAT no cobró. ¿Ok? Es injusto, justo, híjole, no lo sé. Pero en materia concursal y en materia mercantil, sobre todo en materia mercantil, lo que nos interesa es el dinero. Y si no nos interesa el dinero, pues no nos dedicaríamos a esto, ¿no? Entonces, realmente, el tema es, creo que bastante obvio, ¿sale? Se reparte hasta donde alcance las cosas. Si no alcanzan las cosas, pues evidentemente ahí se acaba. Y prácticamente, pues esto es la forma en que se hace el concurso mercantil, muy a grosso modo. Esto se reparte, se entrega, se da una sentencia de adjudicación a cada una de las personas, ¿no? Que hayan adquirido los productos para adjudicarles, ¿no? Entregarles lo que compraron, ¿no? Legalmente a los comerciantes o a las empresas acreedoras se les entrega su dinero hasta donde haya podido ser pagado y pues los demás pues se quedaron literalmente viendo. ¿Sale? Y por entonces, ¿por qué se le conoce como la reina del derecho? Pues por lo que se acabó de decir, o sea, realmente aquí no importa el SAT, no importa los trabajadores, no importa nada. Seguimos la prelación que más maneja el derecho concursal. Y por último, ¿qué sucede entonces en caso de que hubiese juicios abiertos en algún momento determinado de otras materias? Todos esos juicios se van a eliminar. Vamos a ver el ejemplo. ¿Sale? Por ejemplo, vamos a suponer que al comerciante, ¿no? A esta persona que está de este lado, que voy a poner aquí, ¿vale? Lo demandaron de un pagaré, ya tiene una demanda penal, tiene 2 despidos injustificados, ¿no? En materia laboral, y no sé, su esposa ya le pidió el divorcio, ¿qué más se me ocurre? No sé, el SAT ya le quiere cobrar, el Infonavit ya está detrás de él también, el IMSS y las cuotas patronales y un mundo de problemas, vean todos los problemas que se metió esta persona, que hace el derecho concursal. Este es un pagaré, ¿no? Entonces, esto se estaba llevando en un juzgado mercantil, ¿no? Esto en materia penal, esto en materia laboral, esto en materia familiar y esto en materia laboral, ¿sale? ¿Qué hace el derecho concursal? El derecho concursal agarra y dice, ¿saben qué? Miren, me vale, ¿no? No me interesan sus juicios, la verdad, o sea, qué aburrido llevar uno por uno. Todos los vamos a meter a uno solo que se va a llamar juicio o como tal procedimiento del concurso mercantil. ¿Sale? Entonces, literalmente, si se dan cuenta, todos, todos se van al concurso. Entonces, por eso les decía, es la reina del derecho, porque hay que conocerle de todos. Oye, pero ¿a poco el penal también en concursal? Sí. ¿Y el pagaré? Sí. ¿Y lo laboral? Sí. ¿Por qué? Por lo que les decía, el SAT va a ir a cobrar, los del divorcio en materia de alimentos van a ir a cobrar, en materia laboral, pues es más que evidente que van a ir a cobrar, igual que los del pagaré, y en materia penal en caso de algún fraude, ¿no? A lo mejor se va a la cárcel, pero aquí hasta este momento, cuando estemos revisando si a lo mejor cometió algún fraude, lo va a determinar la investigación que hizo el visitador y eso le va a dar información al Ministerio Público para cubrir esta parte, ¿no? Al momento de querer cobrar su pagaré, como lo decíamos, ¿no? Tiene que acreditar sus dichos y que alcance el dinero. Igual a estas personas tendrán que y esto de aquí abajo tienen que demostrar que tienen derecho y que alcance el dinero. Y en materia de familiar, pues evidentemente los alimentos. En materia familiar, pues seguramente le decretarán su divorcio, pues eso lo decretarán en el juzgado, pero la parte que importa, la parte de la repartición de los bienes, ¿qué crees?
pues sí, también entra dentro del derecho del concurso mercantil. Por eso les decía, esta materia prácticamente yo no sé por qué la Junta Unitec, porque es de noveno, ¿me explico? Pero espero que les haya quedado un poquito más claro de por qué se le conoce entonces como tal, como la reina del derecho al derecho concursal, que prácticamente ya la eliminaron del programa de manera, pues no sé, irresponsable, pero bueno, ¿no? Esto del concurso mercantil, se dan cuenta, no es tan sencillo, no es tan fácil y se requieren conocimientos un poquito previos, pero si llegan a tener alguna duda o algo en ese sentido, pues estoy a sus órdenes y listo. Y bueno, con esto concluimos lo que es como tal nuestra materia, pero tengo que darles algunos avisos. El primer aviso es, el examen es el día sábado de la siguiente semana y en esta parte pues tendrán 2 intentos, estará disponible todo el día y pues nada, ¿no? Que se parece al primero. Lean bien, chequenlo bien, no está sencillo, no está fácil, porque entiendan que pues esta materia es de un poquito pues, no le quiero llamar de conocimientos, pero sí un poquito de habilidad, ¿no? Para conocer y aplicar el derecho, pues porque realmente pues establecer como conceptos, pues la verdad siento que eso no sirve mucho, pero yo soy de la idea de que si ustedes lo pueden aplicar, pues ya llevan mucha ventaja en ese sentido. ¿Sale? La siguiente información es, independientemente de la calificación que les salga, recuerden, tienen que esperar a que yo suba la calificación, les voy a dar la calificación previa, porque a lo mejor les va a salir una calificación al momento que ustedes revisen como de 180, 200, ¿no? Y van a decir, ¿y eso qué es? Pues es que la forma en que pondera la plataforma no respeta los porcentajes que platicamos al inicio de nuestro curso, ¿no? Y suma todo, ¿no? O sea, realmente suma todas sus actividades, suma todos sus exámenes y al final el examen que vale 50, pues ya llevamos de entrada 50 más 20 que ya llevaban, más 5 actividades de a 10, pues ya vamos 130, ¿no? Entonces, por eso les digo que en ese sentido, pues sí hay que tener, no sé, cuidado en la interpretación de los resultados y sean un poquito pacientes en ese sentido. Yo espero que el mismo sábado, ¿no? Ya podamos tener a lo mejor algún avance muy tarde el día domingo, lunes, ¿no? Para ya empezar a cerrar las calificaciones, pues porque evidentemente pues ustedes tienen que tener certeza de lo que fue su examen y su calificación como tal, ¿no? Y finalmente, pues como les comento, pues no se confíen, no está sencillo, no es fácil, ¿no? Este examen y es de mucho leer. Entonces sí les pido, por favor, que se den el tiempo, no lo contesten a las 11 de la noche, tampoco lo contesten a las 5 de la mañana, porque no lo van a poder sacar como mejor como ustedes quieran. Realmente dedíquenle un espacio al examen, realmente dedíquenle ahora sí, concentración, ¿no? Imaginen que estén en la escuela, ¿no? En la escuela, pues evidentemente tienen hora y media para contestarlo sin distracción. Yo les pediría que hagan lo mismo en casa, ¿no? Que no se distraigan, no lo quieran contestar pues, les voy a decir, pues no sé, ahí al lado de la alberca, ¿no? Porque literal se van, a los 5 minutos se van a querer ir a meter a su casa y a su cuarto, pues para terminarlo de contestar, ¿no? Entonces, pueden revisar ahora sí pueden revisar todo lo que ustedes deseen, revisen la ley del derecho del concurso mercantil, revisen su código mercantil en la parte también de sociedades mercantiles, recuerden que es acumulativo nuestro examen y en ese sentido pues sí les pido por favor que tengan muchísimo cuidado, lean bien y en caso de que tengan alguna duda, pregunta o comentario, pues estoy a sus órdenes. ¿Sale? Les deseo un excelente día y nos estamos viendo próximamente.